Miles de manos, familias y escuela, juntas hacen la diferencia. Centroamérica es una región con altos niveles de violencia, con una situación económica, social y política inestable que deja a la población joven en condiciones de vulnerabilidad, afectando los ambientes en los que interactúan, crecen y se desarrollan, familia, escuela y comunidad. Bajo este contexto, el Programa Regional de Prevención de la Violencia Juvenil, Prevenir, de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SG-SICA, en coordinación con los ministerios y Secretaría de Educación de Guatemala, Honduras y El Salvador, desarrollaron la metodología Miles de Manos. Miles de Manos se concentra en fortalecer destrezas y capacidades educativas, comunicacionales y de crianza que permita a madres, padres y docentes propiciar un ambiente de respeto, de responsabilidad, constructivo y democrático a la niñez y adolescencia del sistema educativo público. La metodología se basa en el modelo ecológico, que permite reconocer cuáles son los factores, condiciones y relaciones tanto familiares como sociales que pueden influir de manera positiva o adversa en el desarrollo de una persona. Se desarrolla en los centros educativos, lugar donde convergen las personas claves, docentes, madres, padres o responsables de familia, y aprenden a usar estrategias y técnicas de educación y de crianza, reconociendo la influencia y el modelaje de comportamientos como factores de protección y promoviendo un ambiente de armonía y sana convivencia en la escuela y en la familia. Todo ello para garantizar el bienestar de la niñez y juventud. Miles de Manos tiene 3 componentes. El componente escuela, cuyo objetivo es fortalecer al docente para crear condiciones que generen una convivencia escolar pacífica y participativa por medio del desarrollo de herramientas sociales y educativas en el centro escolar. El componente familia, dirigido a madres, padres o responsables de la protección de niños y niñas, con el objetivo de mejorar habilidades de crianza y la creación de ambientes positivos en el hogar para generar espacios de diálogo y respeto en el mismo, reducir comportamientos de riesgo de la niñez y adolescencia que puedan conducir a la violencia. Y el componente puente, cuyo objetivo es unir los esfuerzos entre el cuerpo de docentes y madres y padres de familia, propiciando un espacio de encuentro, diálogo y coordinación para tomar decisiones, unificar criterios de crianza, orientación y supervisión de niñas, niños y adolescentes. Los 3 componentes se desarrollan de forma paralela, se complementan temáticamente y a partir del aprendizaje vivencial se trasladan nuevos conocimientos. Se reflexiona, se dialoga y se aplica el nuevo conocimiento consensuado para asegurar la coherencia en la forma de educar y de criar. Miles de Manos se desarrolla a partir de 7 estrategias con las que se trabaja a lo largo de encuentros en los 3 componentes y que luego se aplican en los procesos educativos y de crianza. Las estrategias son: comunicación efectiva, significa escuchar con atención y hablar con claridad para evitar confundir a quien escucha. Expectativas claras, para guiar, instruir y modelar el comportamiento deseado en niñas, niños y adolescentes. Reconocimiento positivo, oportuno, en la niñez y adolescencia, permite que desarrollen la capacidad de hacer elecciones positivas en su vida y repetir comportamientos positivos. Límites y consecuencias lógicas, y según la edad para que niñas y niños y adolescentes aprendan a tomar buenas decisiones a través de la disciplina orientadora. Supervisión adulta oportuna, para conocer en qué usan el tiempo, qué actividades están realizando, qué relaciones de amistad establecen y así protegerles de los riesgos. Manejo de las emociones, ante situaciones negativas para asegurar relaciones afectivas sanas y constructivas, aprendiendo a reconocerlas y regularlas para una convivencia pacífica en la sociedad. Y búsqueda de soluciones a problemas en el proceso de formación y educación de forma temprana, a fin de evitar que los conflictos crezcan. Los padres de familia sí, están unidos también con los docentes acá. Tenemos más mejor comunicación. Puedo decir de los límites y consecuencias que ayudan mucho porque imagínense, a veces los hijos a veces ni son educados para decir a dónde van, con quién van a estar, a qué hora van a regresar y todo eso es bien básico, ¿verdad? Nosotros siempre lo hemos aplicado aún desde pareja. Mi esposa siempre me comunica dónde va, yo le comunico dónde estamos por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces nosotros también aplicamos eso con nuestros hijos, saber
quiénes son sus amigos, dónde están, a qué horas van a venir. Es muy excelente eso, esa parte ayuda mucho para que nuestros hijos puedan, ¿verdad? O sea, actuar de la manera correcta. En cuanto a los contenidos, creo que cada uno de los encuentros pues tenía su propio tema o su propia temática a desarrollar, y uno de los que impactó bastante, que me recuerdo en aquel momento, fue la parte del tema de comunicación, donde es sumamente importante que los maestros, los docentes, pues tengan esa comunicación, ese contacto directo con lo que son los padres de familia. Entonces eso contribuye a que exista esa relación estrecha, directa, y que ambos puedan estar más involucrados en el comportamiento de los niños y los avances también a nivel de la parte educativa. Miles de Manos se implementó de forma controlada en la fase de prepilotaje en una escuela de Honduras en el año 2013 y de El Salvador y Guatemala en el año 2014. Este prepilotaje se constituyó en insumo de las conferencias y reuniones regionales de Miles de Manos, con la participación de los ministerios Secretaría de Educación, así como de ONGs y universidades, a fin de reflexionar y retroalimentar la metodología y su aplicación. Con los resultados obtenidos se fortalecieron las guías para docentes y la guía para padres, madres o responsables de familia implementadas. En Guatemala, la metodología fue revisada y adaptada al contexto del país por su naturaleza multicultural. En el caso de Guatemala, se optó por una escuela rural del área Chi, donde también se conversó con los maestros y con los encargados de las direcciones departamentales para saber si se hacía el programa en el idioma materno, para traducir plenamente los materiales o no. La mayoría de actores que estuvimos allá éramos o somos bilingües. Manejamos el achí y el español. Entonces, cuando entablábamos comunicación, había un sentimiento de pertenencia y de confianza para poder comunicar nuestros sentimientos. La segunda fase de la implementación en los 3 países se realizó bajo un enfoque multinivel, que parte desde el gobierno central, baja a las direcciones departamentales y municipales hasta llegar a los centros educativos. Trabajamos en los 18 departamentos un enlace directo, que es el subdirector de servicios educativos. Entonces, nosotros giramos instrucciones con ellos, apoyamos en las instrucciones también, y luego ellos se comunican con los directores municipales y estos a su vez con los directores de los centros educativos, y es la forma como llegamos al centro educativo. Miles de Manos tiene algo muy especial, y es que no solo se queda con el fortalecimiento a nivel jerárquico alto, si se quiere ver de esta manera, sino que surge, digamos, desde la comunidad misma que es beneficiada, y poco a poco va llegando también hacia las autoridades. Es un programa que parte de esa necesidad, y el Ministerio de Educación es desde el señor Ministro de Educación hasta las escuelas mismas, hasta el aula más recóndita del país, y es ahí donde vemos que permea y que ha favorecido los diferentes elementos de la estructura como está conformada el Ministerio. El proceso de escalamiento de la metodología fue favorecido por la institucionalización de la misma en los diferentes marcos políticos de los países. En Honduras, Miles de Manos fue adoptada para abordar el desarrollo del área de cultura de paz en el marco del programa Escuela para Madres, Padres y Encargados de Familia. En El Salvador, es una metodología priorizada dentro de la Política Nacional para la Convivencia Escolar y Cultura de Paz en el marco del Plan El Salvador Educado, PESE. En Guatemala, es parte de la Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica y Prevención de la Violencia, articulándose con el Plan Estratégico de Educación 2016-2020 y con el Currículum Nacional Base. Por otro lado, en Honduras y Guatemala, el escalamiento de Miles de Manos se ha facilitado por el apoyo de otras instituciones de gobierno, organismos no gubernamentales, empresa privada y cooperación internacional. Para poder implementarlo con la Secretaría de Educación, nos ha servido mucho esa coordinación que tenemos con las direcciones departamentales y a nivel central, para poder ellos abrirnos las puertas, para poder entrar a las escuelas y poder implementar la metodología y poco a poco ir expandiendo. O sea, sin el apoyo de ellas y sin la
que nos pudieran dar la apertura para entrar, no hubiéramos podido hacer la expansión de Miles de Manos. Y aquí quiero también agregar un poquito que no solo con la Secretaría de Educación que hemos logrado la expansión de Miles de Manos, sino como Chalfon, con la experiencia que hemos tenido, la vamos a expandir a nivel de la región, a otros países donde está Chalfon Honduras, Guatemala, Chalfon Bolivia, Chalfon Ecuador. Entonces ellos van a utilizar esa metodología en una nueva iniciativa de Chalfon, que son los modelos de programas. El año pasado y este año también tuvimos la participación de personas, por ejemplo, de organizaciones gubernamentales, entre ellas la unidad, la UPCB, que es del Ministerio de Gobernación, que es la Unidad de Prevención Comunitaria de Violencia, también de alcaldías auxiliares, por ejemplo, de la zona 5, este año con alcaldía de la zona 10, la Policía Nacional Civil, que tiene una relación con el tema de educación en su entidad, en su unidad. Otras instancias, maestros destacados de ciertas escuelas también apoyaron. Estamos hablando entonces de la categoría de personas que nos apoyan desde organizaciones gubernamentales, pero también nos apoyaron personas de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos. Se inició este proyecto, ¿verdad? Y en las pláticas o el contacto, lo que se hizo en 9 centros priorizados. Imagínense, pero luego se extendió por la importancia que le vimos como municipalidad y ahí estuvimos en comunicación con GIZ y fue posible involucrar 16 centros escolares. Al inicio lo veíamos un tanto difícil, siempre por la limitante del recurso, pero teníamos ese respaldo de parte de la cooperación alemana y lo otro que nosotros teníamos que hacer el complemento, ¿verdad? De cómo obtener más material también y cómo reproducirlo y cómo distribuirlo. En eso, con mucho cuidado, ¿verdad? Para ser un tanto efectivo, pero sí, lo logramos y llegamos a 16 centros escolares, cuando al inicio se pensó que a lo más 9 o 11 centros. En Guatemala se contó además con el apoyo de la Universidad de San Carlos, que a través de su programa de pasantías de la carrera de Trabajo Social, se capacitó a estudiantes para facilitar los encuentros escuela, familia y puente en diferentes centros educativos. Nosotros como voluntarias que trabajábamos en estas escuelas nos reuníamos una noche previa a hacer los encuentros y veíamos promedio cuántos teníamos de maestros, de padres de familia, y decíamos, bueno, esta técnica la tenemos que adaptar, tenemos que hacer porque no tenemos un salón grande, tenemos que usar esto en vez de esto que dice el manual, o cambiar un poco cuando la gente no podía leer, entonces hacer parejas para que la que sepa leer le vaya ayudando a escribir en las tarjetas, etcétera. Entonces, estas adaptaciones las fuimos haciendo en la marcha, ¿verdad? Ya conociendo en el primer encuentro cómo era el grupo, cuánta gente teníamos que no sabía leer y escribir en los padres de familia, por ejemplo. En El Salvador, el proceso de escalamiento conllevó la implementación de la metodología en 17 centros escolares a través de los sistemas integrados de educación inclusiva de tiempo pleno en los municipios de Moncagua y Chirilagua del departamento de San Miguel, bajo el liderazgo de 3 instancias del Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Gestión Educativa, el Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD, y la Dirección Nacional de Programas Sociales. Posteriormente, y con la puesta en marcha del Plan El Salvador Seguro, se escaló su implementación a más de 80 centros escolares de los municipios priorizados por dicho plan. Además, se implementó en un centro educativo privado en el departamento de San Miguel. Estos niños becarios vienen, como les decía, de diferentes escenarios públicos, pero no solo queremos darles el tema de inglés, sino que también queríamos darles este empoderamiento en tema de valores. En algún momento, una de las colaboradoras nuestras de la región metropolitana se entera de que existe este programa de Miles de Manos y contactamos a Mauricio, que era el contacto de ella en ese momento, y le solicita que nos capacite. Entonces él nos empoderó a través de un proceso de capacitación a todos los coordinadores y docentes del Centro Cultural para que pudiéramos también facilitar el programa. Miles de Manos nos enseñó al principio y que es de tenerlo bien claro que tanto como docentes como padres de familia queremos lo mismo para los chicos, ¿no? Que les vaya bien. Entonces ahí es donde nos ponemos de acuerdo en qué hace uno en la casa y qué hacemos nosotros en el aula. Entonces eso ha sido bien la comunicación, por la misma metodología de naturaleza en los puentes,
nos ha ayudado a esa barrera, a romper esa barrera, que a veces nos ayuda bastante y nos ha dado bastante resultados en lo académico y en la conducta, ¿verdad? Porque los estudiantes, pues sí, todos tenemos problemas, pero saben que no están solos. Todo este proceso de implementación implicó la formación de formadores y capacitación de facilitadores, dejando la capacidad instalada en empleados de los ministerios y secretarías de educación, directores departamentales y municipales, supervisores escolares y asistentes técnicos pedagógicos, personal docente, estudiantes en servicio social y personas particulares, con el propósito de garantizar la sostenibilidad del proceso. Recibimos una eficiente y efectiva asistencia técnica de parte del coordinador que designa la cooperación alemana. Eso hizo pues de que la asistencia técnica fuera trascendiendo a los directores de los centros educativos, a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia, entonces el programa viene para los centros educativos, se aprovecha ese espacio geográfico y realmente los resultados que hemos obtenido hasta la fecha son trascendentales. Después de haber recibido la formación, los técnicos que somos los que tenemos a cargo los centros educativos de cada distrito, pues hemos visto que formar también a voluntarios, hemos logrado ir abarcando un poquito más, ir desarrollando la metodología. En la primera etapa fue capacitar a los docentes, ¿verdad? Luego, los docentes facilitadores del programa Miles de Manos, en nuestro centro educativo capacitamos también a nuestros compañeros y a los padres de familia. Por ende, los niños pues son los más beneficiados de este programa. Miles de Manos dejó una serie de resultados cualitativos tras su implementación en los centros escolares, cumpliendo así su objetivo de fortalecer las capacidades de educación por parte de docentes y de crianza, por parte de madres, padres o responsables de familia, para fomentar ambientes de sana convivencia y armonía en el hogar, la escuela y la comunidad. Resultados también en los centros educativos ha sido la experiencia de los docentes, que nos han compartido, por ejemplo, que sus alumnos, a raíz de la implementación de la metodología Miles de Manos, tienen mejores comportamientos, mejor desenvolvimiento en el aula de clase. Decía una madre de familia, a mí no se me olvida, mire, yo creo que Miles de Manos vino a curar mi enfermedad, porque ya no tiene necesidad de estar gritando. Solo dice, mi hijo, haga esto, lo digo con palabras bonitas, con palabras hermosas para que el niño me entienda. Porque si le hablo con violencia, decía la madre de familia, estoy sembrando más violencia. Entonces dijimos nosotros, excelente. Ustedes que dicen madre de familia, sí, estamos de acuerdo. Las dos primeras sesiones fueron totalmente nada productivas, pero se aprende. Poco a poco el proyecto Miles de Manos, creo yo que todas empezamos a creerle y empezó a ver el cambio. La violencia no es golpe, la violencia es una mirada, una palabra, no necesariamente un golpe. Y cuando nosotros, el personal, empezó a creerle, se empezó a ver el cambio total. Siento que Miles de Manos ha venido a aportar mucho conocimiento para nosotros como padres, ¿verdad? Porque si bien se dice que un hijo no viene con un manual, a medida el curso iba avanzando, nos fuimos dando cuenta de cuántos errores habíamos cometido como padres y al mismo tiempo reconocimos que fue por falta de información y por eso le agradecemos a Miles de Manos que el aporte que nos ha dado, el conocimiento para poder entender mejor a nuestros hijos y tener una relación más armoniosa en nuestro hogar. Antes de Miles de Manos, mis padres teníamos una poca comunicación o había una comunicación no muy efectiva. Había una comunicación un poco deficiente. A veces había también como desacuerdos entre padres e hijos. Pero luego de que mis padres asistieron a Miles de Manos hubo un gran cambio. Todo cambió, claro, poco a poco, porque ellos estaban aprendiendo algo nuevo. La comunicación con ellos tomó un giro diferente. Una comunicación más efectiva, una confianza, ¿no?, que se pudo lograr entre padre e hijo y tomar acuerdos y negociar las decisiones como familia. Miles de Manos nos ha ayudado a tener herramientas para hablar con nuestros hijos acerca de la violencia.
es lo que este programa nos está ayudando a hacer, a quitar ese bloqueo, a no hablar con nuestros niños, a sentirnos más en confianza con ellos. Y creo que es una ayuda muy, muy importante. Tras la implementación de Miles de Manos en Guatemala, El Salvador y Honduras, se identificaron algunos desafíos, como por ejemplo, consensuar día y hora con madres, padres de familia para realizar los encuentros en el componente familia y componente puente. Limitado acceso a Internet para descargar herramientas audiovisuales como apoyo pedagógico a los encuentros. Limitado recurso humano capacitado y por capacitar para ampliar la implementación a más centros escolares y lograr la voluntad del cuerpo educativo para integrar la metodología a su trabajo cotidiano. Sin embargo, se han logrado avances importantes para ampliar la implementación a más centros escolares y garantizar la sostenibilidad de Miles de Manos. Estos avances se concretan en el desarrollo de una metodología adaptada a los contextos de la región centroamericana, que es referente en los marcos políticos de las instancias rectoras de la educación en los 3 países y que deja la capacidad instalada. Entre el 2014 y 2017, la implementación ha arrojado resultados cualitativos entre los que se encuentran reconocer la importancia de la metodología para la crianza de la niñez y adolescencia y para el desarrollo personal de los adultos claves, la importancia de la articulación entre docentes y madres, padres y responsables de familia, así como los cambios generados en el ambiente escolar y familiar, siendo más pacíficos y respetuosos. Entre los resultados cuantitativos se estima que 755 centros escolares aplican la metodología, 11.000 docentes han fortalecido sus capacidades de apoyo a estudiantes en la educación, 19.000 padres, madres de familia han fortalecido sus capacidades de crianza y aproximadamente 122.000 estudiantes han sido beneficiados. En conclusión, familias y escuela, juntas, hacen la diferencia.